Buenas tardes, comenzamos hoy una nueva clase. Hoy vamos a ver las características generales de los tumores, lo que tiene que ver con la clínica del cáncer. Es una clase de repaso, como siempre la cátedra trata de orientar en aquellos temas que ya en algún momento hemos visto, pero que nos posicione para después orientar al diagnóstico y al tratamiento de algunos cánceres específicos. Comenzamos entonces, clínica fisiátrica del cáncer, generalidades. En primer lugar, deberíamos definir a los tumores. Entonces, yo, más allá de una definición de libro, querría decirles que en la mayor parte de los órganos y tejidos, en realidad de todos los animales, no solamente del hombre, ¿sí? Alguno habrá tenido un perrito o alguna mascota y habrán visto que había células tumorales. Esto suele ocurrir y con bastante frecuencia. Las patologías tumorales las estudian mucho también los veterinarios, o sea, hay plantas con tumores, hay tumores en árboles, ¿sí? Esto lo planteo no para tratar de hacer un correlato entre uno y otro, simplemente para decir que cuando uno habla de una masa tumoral o de una neoplasia, en definitiva, está hablando de una pérdida de un equilibrio, de la conservación natural de un equilibrio entre la renovación y la muerte de células. Por lo tanto, es susceptible de que esto ocurra en todos los seres vivos. Por otra parte, podríamos decir que los diversos tipos de células maduras tienen un tiempo de vida media, ¿sí? Ese tiempo de vida media va a depender del tejido, de la célula. Y conforme mueren, esas células generan nuevas estirpes o nuevas células gracias a la proliferación y lo que nosotros llamamos diferenciación de diversos tipos de células progenitoras. Este es un detalle también interesante porque la célula tiene un ciclo de vida. Hay un momento de división celular, hay un momento de crecimiento celular, hay un desarrollo celular, hay un envejecimiento celular y hay una muerte celular. La muerte celular programada, que nosotros la conocemos con el nombre de apoptosis, y después aparece una muerte celular no programada, que es la necrosis, que puede ocurrir por diferentes mecanismos, algunos de los cuales vimos cuando pudimos observar inmunidad, la clase de inflamación, las enfermedades que tienen que ver justamente con procesos infecciosos. Bajo condiciones normales es importante decir que la producción de nuevas células se van a regular para que un número de cualquier tipo de células conserve en forma constante. O sea, es muy interesante la conservación de las células de acuerdo al tejido. Y esto es lógico. Si nosotros tenemos, para poner un ejemplo, 10 células que conforman el tejido de la mano, si de pronto tuviéramos una pérdida de ese número, evidentemente habría algún tipo de manifestación clínica. En cuanto a las células cancerígenas, es importante considerar que como células propias eh, han escapado a los mecanismos de regulación normal de ese crecimiento de lo que estamos hablando. Y entonces ahí, evidentemente, no solamente a pesar, digamos, de ese crecimiento que no solamente crece más de lo normal, sino que van a seguir creciendo al eliminar la causa que inició el crecimiento. Estas células dan lugares a clonas que pueden alcanzar un tamaño considerable con la producción de un tumor o neoplasia. Esto es lo que se conoce con el término de neoformación y no tiene una finalidad útil. En general restan nutrientes a las células vecinas y terminan generando daño directamente al resto del tejido. El término tumor o neoplasia lo vamos a definir entonces como una masa de tejido anormal, neoformado, no venía en este caso, digamos, genéticamente programado. Las células de este tejido aumentan no solamente en cantidad, sino también de tamaño,
pudiendo modificar su función, estructura, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se clasifican las neoplasias. Desde el punto de vista clínico, vamos a decir que las podemos clasificar en dos grandes grupos. Aquellos tumores que se consideran benignos y aquellos considerados. Los benignos, para hacer un cuadro, esto lo pueden dibujar ustedes y está muy bueno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una pregunta muy importante que generalmente nosotros mismos nos hacemos y que no estaría ajeno a que también en el examen se pueda preguntar. En principio, los tumores benignos no ponen en riesgo la vida del paciente, o sea, no llevan implícito el riesgo de vida. Primera pauta. En cuanto a la separación de una célula y su visión en microscopio, lo que vamos a observar es que son células normales. Y esto también es interesante. Puede haber crecido la cantidad de células, pero siempre las células no son aberrantes, no han perdido su característica propia, ni tampoco son células extrañas al tejido de observación. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que estas células son de la misma estirpe y no generan, digamos, pautas de anormalidad. Otra de las características del tejido o de los tumores benignos es que no dan metástasis, o sea que no generan enfermedad, por así decirlo, ni se diseminan en el organismo a distancia, digamos, lejana del lugar de origen. Por lo tanto, si no dan metástasis, uno de los componentes de la metástasis es justamente la invasión por contigüidad, o sea, poner en peligro las células vecinas. En este caso, eso no ocurre por justamente la característica de las células. No producen sustancias extrañas al organismo y en caso de ser productoras de algún tipo de sustancia, generalmente son de características normales con células también normales, como habíamos dicho anteriormente. ¿Qué pasa con las células provenientes de un tumor maligno? Bueno, en principio, este tipo de células es lo que nosotros conocemos digamos, sentido general con el nombre de cáncer. El cáncer es una palabra por sí misma que entraña cierto temor, ¿no? Eh, Obviamente que durante mucho tiempo, sobre todo con los viejos tratamientos, la gente cuando pasaba por un proceso donde tenía un familiar o uno mismo, se le diagnosticaba un cáncer, venía un tumor implícito de muerte, o sea, la persona tenía la sensación de que se le acababa la vida. Si bien hay tumores de altísima mortalidad, tengamos en cuenta que mucho va a depender, en este caso, de el haberlo agarrado a tiempo, va a depender del tipo de cáncer. Hay cánceres que son de crecimiento lento. En fin, la realidad es que para nosotros el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo entero detrás de las enfermedades cardiovasculares. En cuanto a las células malignas, obviamente van a poner en riesgo la vida. Son células indiferenciadas, o sea, básicamente no las reconocemos como propias de ese tejido. Anatomomorfológicamente podemos decir que son variadas, pueden tener diferentes morfologías, no se sabe de dónde proceden las células malignas. A veces hemos encontrado células que son parecidas a las células intestinales en estómago. Eso está marcando que hay un cáncer de estómago, o sea, aparecen células que parecen de otra estirpe en un tejido donde no deberían estar. Tienen la capacidad de infiltrar a los tejidos vecinos, por lo tanto metastizan, pueden colonizar a distancia y, por lo general, de ser productoras de sustancias, que generalmente lo son, pueden ser totalmente ajenas al tejido original. En cuanto a la invasión y a la metástasis, el cáncer, tengan en cuenta que es capaz de diseminarse a través de todo el cuerpo y mediante a dos mecanismos que son básicos.
La invasión, que se refiere a la migración y penetración directa de las células cancerígenas en este caso, en los tejidos vecinos, y lo que es la metástasis, que se refiere precisamente a la habilidad de las células cancerosas para metastizar o, digamos, penetrar dentro de los vasos linfáticos y sanguíneos, circular por el torrente sanguíneo y después invadir a distancia los tejidos normales en otras partes del cuerpo. Por eso es tan importante, cuando se sospecha de un cáncer o se descubre un cáncer, determinar si no hay metástasis, si no hay ganglios y sobre todo, si llegara a haber alguna metástasis, hay que identificar rápidamente cuál es el tumor primario. El origen embrionario, los tumores malignos o cáncer se clasifican de acuerdo al origen del tejido embrionario del cual derivan. En tal sentido, los podemos clasificar grandemente en carcinoma, en este caso la tumoración que se origina en los tejidos endodérmicos o ectodérmicos, como la piel, el revestimiento epitelial de los órganos y glándulas internas. La mayor parte de los cánceres de colon, mama, próstata y pulmón corresponden a este tipo de cáncer. Los sarcomas, en cambio, son malformaciones menos frecuentes y derivan de tejidos conjuntivos mesodérmicos, como el hueso, la grasa y cartílago. En esta clasificación, rápidamente, como ven, tocamos las tres hojas embrionarias y esto es lo que le da el nombre al tumor. Por lo general, esta estirpe se cumple rigurosamente, salvo en los tejidos hemopoyéticos, como veremos más adelante. Muy bien, esa es una primera clasificación en benignos y malignos, es la más general. Después podemos, desde el punto de vista patológico o anatomopatológico, diferenciarlos en simples, tumores mixtos, compuestos. A ver, para que se entienda, cuando son simples es porque existe una sola estirpe de células, ¿eh? Esto es básico. Estoy en una zona donde hay un tipo celular y tengo la existencia de una sola estirpe de células y en este caso las puedo ver perfectamente bien en el microscopio. Los tumores mixtos están formados por dos o más tipos de células que provienen del mismo tipo de hoja embrionaria. Y esto es importante, porque justamente hablamos de células que provienen de un tejido y que aparecen en otro donde no correspondería, muchas veces tiene que ver justamente con esto, con la hoja embrionaria, que le dio origen, digamos, desde el punto de vista de la conformación del tejido. Los compuestos tienen varios tipos celulares y provienen, en este caso, de diferentes hojas embrionarias. Hay que hablar de un tumor de hueso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué nombre le pondríamos? Hago la pausa, pero en realidad el término apropiado sería osteoma. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque de alguna manera cuando uno lee un informe, sobre todo nosotros como kinesiólogos, vamos a recibir a lo mejor una orden de tratamiento, vamos a ver una historia clínica y vamos a ver los antecedentes del paciente. Probablemente llegue a nosotros un paciente al cual se le extirpó un tumor benigno y depende de la zona, va a requerir rehabilitación. De tal manera que es importante para nosotros saber qué tipo de dispositivo kinésico vamos a utilizar de acuerdo a si el tumor es benigno o maligno. ¿Sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Malignos, ¿sí? O al cáncer, la cosa cambia. A ver, si son de revestimiento, los vamos a llamar carcinoma o sarcoma. Siempre, alguno me va a decir, pero también terminan en oma. Bueno, en realidad vienen justamente con un nombre específico. El carcinoma y el sarcoma son tumores de revestimiento y ya definen en sí mismo la malignidad de la patología. Por supuesto que deberíamos a lo mejor profundizar en las características de los sarcomas, que son generalmente de partes blandas, como
como lo dije recién, tejido de revestimiento, los carcinomas, que también tenemos carcinomas en diferentes órganos, ¿sí? Eh, es importante, en este caso, para los que nos, digamos, no nos dedicamos al tratamiento de pacientes oncológicos, tener en cuenta que por más que uno no trabaje en un hospital de oncología o no trabaje en una zona dedicada directamente a ver pacientes con cáncer, eh, por la característica, dijimos, de estos tipos de tumores, es prácticamente imposible que no tengamos pacientes que hayan tenido cáncer, ¿sí? Entonces, este es uno de los detalles importantes al momento de hacer la valoración. Es muy importante para nosotros como kinesiólogos hacer un examen exhaustivo, reevaluar al paciente. ¿Por qué? Porque hasta pequeños detalles nosotros deberíamos tratar de hacer diagnóstico diferencial. Siempre recuerdo la historia de un chiquito de 8 años que me tocó atender. Venía con una tortícolis, el diagnóstico fue ese, tortícolis, pedían rehabilitación kinésica por dolor y lateralidad de cabeza. En ese momento la kinesióloga estaba conmigo en el servicio, yo era el jefe de servicio de una obra social. Se le pide a la familia, digamos, trajo la, la radiografía del chiquito. Y obviamente que la madre le dijo que no, que venía directamente de traumatología, que lo único que le habían pedido era que haga rehabilitación y que le dieron el diagnóstico de una tortícolis. Bueno, la kinesióloga dudó, en ese momento me pregunta a mí, le digo, bueno, mira, no te hagas problema, vamos a pedírsela a nosotros. Le pedimos la radiografía, en ese momento no se la podían hacer, la mujer se fue medio enojada porque no atendimos al chiquito, quedamos en que una vez que tuviera la radiografía volviese y vimos que no volvió más. Cuando se hizo la radiografía, el radiólogo que era de la obra social la derivó directamente al médico tratante. Tenía un tumor de cuello. A ver, cuento esto porque lo viví en carne propia, les podría contar muchísimas cosas más, pero desde el punto de vista, digamos, de la kinesiología, fíjense ustedes qué importante era en ese momento tener un diagnóstico un poco más certero y saber por qué aparece una tortícolis de golpe donde no debería estar. Probablemente uno pueda haber dormido mal, sobre todo un chiquito, alguna cuestión que le haya llevado a una lateralidad, pero lamentablemente ese chiquito murió en el transcurso de 6 meses. O sea, una cuestión bastante triste, la recuerdo muy bien porque estuvimos muy cercanos a la familia. En fin, estas cosas las cuento simplemente como para interactuar en la clase, ¿no? No es para digamos, deprimirnos, pero lamentablemente lo peor que nosotros podemos hacer es ignorar, en este caso, algunos signos que son vitales para nosotros como kinesiólogos y sobre todo que son de suma importancia al aplicar los dispositivos de kinesiología. Si nosotros tenemos un paciente con, digamos, una metástasis y estamos aplicando determinados elementos de fisioterapia que están contraindicados, lamentablemente podríamos generar daño. Entonces es muy importante poder volver a la fuente. Hay dolores, hay digamos, patologías invalidantes, hay determinadas protuberancias, hay signos que podemos encontrar a la palpación, signos clínicos que podrían ser banales o en algunos casos podrían ser de mayor importancia, inclusive ser signos patognomónicos de algún tipo de cáncer. Entonces es muy importante para nosotros saber hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Muy bien. El carcinoma, digamos, es una tumoración que se origina en los tejidos endodérmicos o ectodérmicos, como la piel, digamos, o sea, son de revestimiento, como les dije antes, a nivel epitelial, pueden ser de los órganos y glándulas internas. La mayor parte de los cánceres de colon, mama, próstata, pulmón, en fin, hay una gama importante,
corresponden a este tipo de patologías, ¿sí? En cuanto a los sarcomas, como les dije antes, ténganlo presente generalmente en partes blandas, los que tienen que ver con cartílago, son los más significativos. En cuanto al adenocarcinoma, como antes les dije que los adenomas eran tumores benignos provenientes de glándulas, las glándulas enfermas con cáncer se las llama adenocarcinoma, ¿sí? Es un tumor maligno que proviene de un epitelio. En cuanto al tejido conjuntivo, si antes los fibromas eran benignos, los fibrosarcomas son, en este caso, patologías cancerígenas. A nivel óseo dijimos que el osteoma era benigno, el osteosarcoma se lo considera obviamente en cuanto a esta terminología como indicativo de tumor óseo. Y los rhabdomyosarcomas que tienen que ver con el tejido muscular. En fin, acá con esto hicimos ya una clasificación bastante importante de un grupo de tumores que son, digamos, más o menos importantes, ¿sí? No quería dejar de decirles, porque lo había empezado y al final me corté, con referencia al sarcoma. Los sarcomas, digamos, en relación al carcinoma, son menos frecuentes, derivan de tejidos conjuntivos, básicamente mesodérmicos, como el hueso, la grasa y el cartílago, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la estructura del tumor, vamos a encontrar un parénquima, masa normal de tejido de células neoformadas. Vamos a tener un estroma, siempre el estroma, acuérdense que es el tejido de sostén, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, todo lo que da, digamos, soporte a las células tumorales, básicamente, ¿sí? Eh, Acuérdense que si no hubiera vasos sanguíneos, obviamente la célula en esa zona moriría. Por lo tanto, a veces hay neoformaciones vasculares y demás que podrían ser también parte de algunos procesos de tumores cancerígenos, ¿sí? A mayor diferenciación, menos maligno es el tumor y por lo tanto, a más indiferenciación, más maligno. A mayor porcentaje de estroma, más duro es el tumor. En este caso se lo va a llamar tumores escirros. Esto es básicamente para que ustedes conozcan la terminología. Y a mayor porcentaje de parénquima, ¿sí? Podemos decir son blandos, son carnosos o medulares, que es una de las características que van a tener justamente en cuanto el, el tipo de tumor. En cuanto a la fisiopatología tumoral, podemos decir que existen tres tipos según la forma de crecimiento. Globalmente se los llama encapsulados, aquellos que están revestidos, digamos, crecen envueltos en una cápsula fibrosa. Comprime el tejido adyacente, ¿por qué? Porque el crecimiento anormal, si está en zonas sensibles, como por ejemplo el esófago, cerca de la vía respiratoria, podrían llegar a comprimir, digamos, órganos sensibles y el paciente tener síntomas de alguna manera desagradables. Tengan en cuenta que el 95% de estos tumores, los encapsulados, son de características benignas, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta esta característica, ¿sí? Vamos adelante. En cuanto a los tejidos invasivos, tienen un crecimiento infiltrante, son, digamos, eh, progresivos, tienen la capacidad de invadir el tejido adyacente, o sea, evidentemente son de crecimiento y de una gran capacidad, más lento o más rápido, de comprometer a los tejidos adyacentes, ¿sí? Entonces esto es muy importante para considerar. No tienen límites precisos, o sea, no están como dijimos antes dentro de un tejido que lo protege, o sea que la forma puede ser variada, los límites también, y tienen una difícil extirpación, porque al tratar de sacarlos nunca sabemos si parte de ese tejido va a quedar dentro de eso tumoral. En cuanto a la metástasis, vamos a ver, ya habíamos hablado más o menos de qué se trataba la cosa, ¿sí?
vamos a evaluar también dentro de esta clasificación qué tipo de metástasis se pueden dar y cómo metastiza un tejido, ¿sí? En realidad dijimos que era la capacidad justamente de invadir a los tejidos, de viajar por el torrente sanguíneo y linfático, de alojarse a distancia del tumor de origen, y en realidad entonces tiene que haber alguna vía de diseminación. En base a eso, acá les nombramos las 4 vías de diseminación más significativas. La primera se la llama diseminación por siembra, siembra en cavidades corporales, obviamente, como el pulmón, ¿sí? Esto es importante saber que cuando aparece, eh, depende, y esto vamos a verlo hoy también, eh, el cáncer de pulmón tiene alguna clasificación bastante importante, sobre todo el broncogénico, y algunos de estos tumores están cercanos a un bronquio, algunos están cercanos a la pleura, otros pueden estar en un espacio lobar. La realidad es que hacen, digamos, siembra directa en las cavidades. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque su diseminación va a variar también de acuerdo a la adyacencia a un bronquio o no. Con referencia a otro modo de invasión es el sanguíneo, tal vez juntamente con aquel que es, digamos, la invasión a tejidos cercanos, es el segundo, digamos, en importancia. Invade el vaso sanguíneo y el torrente sanguíneo. Despega un trozo de tumor que se estanca en una zona y crece, ¿sí? O sea, esta es la característica base. En cuanto al linfático, suele quedar en los ganglios regionales y en cuanto al trasplante, digamos, se produce al cortar con un bisturí un tumor donde obviamente podríamos decir que ahora, por eso es el riesgo de operar un paciente con cáncer, a partir de ese momento se puede generar las características generales de las neoplasias. Bueno, diferenciación, velocidad de crecimiento, invasión local y metástasis como tipos de células del cáncer. En cuanto a los criterios morfológicos de diferenciación, tienen que ver con el tamaño y la forma y sobre todo los núcleos celulares, ¿sí? Tengan en cuenta que puede haber un crecimiento celular o a veces digamos, lo extraño que uno puede encontrar dentro de un tejido es que aparezca algún cambio a nivel del núcleo de la célula, ¿eh? Como la célula de Stenberg. En fin, hay un montón de células que no se las quiero nombrar porque estamos con generalidades y no estamos puntualizando en el tejido, pero hay un montón de células que aparece la característica de tener binúcleo, por ejemplo, ¿sí? Ser binucleado, o sea, tener dos núcleos. En cuanto a la variación cociente núcleo, bueno, obviamente tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? La característica justamente del aumento del núcleo dentro del citoplasma. El hipercromatismo nuclear, o sea, a los cambios de color, generalmente evaluados con los tejidos, eh, digamos, en la biopsia, uno puede ver que ante determinadas coloraciones y tinciones adquieren un color diferencial. Esto es una característica justamente de los tumores cancerígenos. Lo mismo a nivel nucleolo, el tema de la morfología y número de las mitosis, o sea, cómo una célula que debería mantener una división celular reglada de una en dos, de dos en cuatro, etcétera, etcétera, empieza a tener una mitosis aberrante. Cambia el número, en este caso aumenta el número de células en cuanto a la división celular y obviamente que puede también cambiar la morfología, la forma de las células en estas mitosis. Por supuesto que hay células que se las conoce con el nombre de células gigantes, por lo general suelen ser de crecimiento lento, y el grado de organización tisular, que es otra de las pautas importantes al momento de establecer
la diferencia. Volviendo a la diapositiva anterior, el efecto aporta oxígeno y nutrientes, estimula el crecimiento, en este caso de células neoplásicas. Esto se da por unas sustancias y elementos que se conocen con el nombre de factores de crecimiento tumoral y favorece, obviamente, la diseminación del tumor. Por lo tanto, a mayor cantidad de vasos neoformados por angiogénesis, mayor es el riesgo de diseminación y por lo tanto aumenta la velocidad de crecimiento. Muy bien, en cuanto a la clínica de los síndromes paraneoplásicos, bueno, podríamos decir que, perdón, de los tumores, podríamos decir que la atrofia por compresión de tejidos adyacentes es característica de los tumores benignos, la capacidad para elaborar una sustancia que le corresponde, pero no en gran cantidad, que es una característica de las células, en este caso se ve altamente aumentada en cuanto a la producción. Eso debería ser un signo de sospecha, en este caso, para poder investigar un tumor de origen benigno. En cuanto a las posibilidades de ulcerarse o infectarse, esto podría darse si están cerca a una cavidad. No es una característica propia, pero bueno, al estar en cavidades y hay un crecimiento, probablemente por el roce, la lesión o lo que fuera, podrían ulcerarse e inclusive llegar a infectarse. La posibilidad de que un tumor benigno se malignice, bueno, hay algunos tumores que tienen esa característica. Uno de ellos, por ejemplo, sería el nebus cutáneo, ¿no? Que también lo vieron cuando vieron piel. Un detalle interesante de esto es que, por ejemplo, el cáncer de colon agarrado tempranamente puede tener pólipos. Los pólipos pueden ser totalmente, digamos, benignos, un pólipo sésil inclusive sin ningún tipo de connotación, fácilmente extirpable en un estudio, digamos, por screening, como es la videocolonoscopia. Sin embargo, de continuar la enfermedad polipomatosa, podrían malignizar y generar un cáncer de colon. Muy bien. Los tumores malignos, sin embargo, en cuanto a la clínica, vamos a encontrar síntomas locales y síntomas. Dentro de los síntomas locales va a depender de la zona y el órgano, producen una variedad importante de síntomas, es tan variada que es imposible clasificarlas en forma general, simplemente hay que verla desde el punto de vista localizada de acuerdo al órgano en cuestión, y lo que vamos a encontrar por lo general es la destrucción de la zona en donde se encuentran, si es una de las características justamente de los tumores. En cuanto a los síntomas generales, podemos encontrar una variedad enorme que van a depender, justamente como dije, del tipo de tumor, de la clasificación del tumor, de la tipificación del tumor y fundamentalmente del lugar donde se encuentra. Puedo tener una hiperpigmentación de la piel, o sea, aumento de la coloración, pueden aparecer manchas, ¿sí? Acuérdense que las máculas o manchas pueden ser pigmentarias o hemáticas. Las hemáticas son aquellas que dan una coloración morada de la piel, tipo los angiomas, y la otra podría ser la coloración marrón por aumento de melanina. ¿eh? Bueno, esa hiperpigmentación de la piel habría que evaluarla, pero podría ser algún tipo de manifestación general del síntoma maligno. La tromboflebitis migrans, sobre todo en pulmón y en páncreas. No voy a detenerme en esto, lo veremos más adelante, tromboflebitis, cuando veamos el bloque de cardio. La acropaquia, o sea, básicamente lo que van a ver mucho en este bloque, que tiene que ver con los cuadros de hipoxia, donde aparece el hipocratismo digital o la acropaquia, donde se pueden observar dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj, ¿sí? Generalmente esto se ve muy bien en patología pulmonar crónica. Lo podemos ver en patologías no tumorales y sobre todo lo podemos encontrar también en los cánceres de pulmón. El síndrome paraneoplásico puede formar sustancias diferentes a la del tejido en el que se encuentra. Esto también habría que considerarlo.
la caquexia, el paciente está, digamos, desganado, con pérdida de peso, puede tener anorexia, consume mucha proteína, muchos recursos, básicamente puede tener fiebre, dolor, en fin, son esas características generales que hacen sospechar no solamente que el paciente tiene un cáncer, sino que está pasando por un estado mórbido. Esto es muy importante porque quiero decirles que en algunos tipos de tumores, cuando aparecen los síntomas, lamentablemente el tumor está muy avanzado. Por lo tanto, la única posibilidad de arribar a un, digamos, diagnóstico precoz es el control médico, respetar los screenings, ir a la consulta, realizar chequeos, en fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con el cuidado y sobre todo con el compromiso de involucrarse, involucrar a la población en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, ¿sí? Cuando uno habla de niveles de salud, en algún momento lo he charlado, ustedes tengan en cuenta que uno de los niveles de salud importante es involucrar a la población en las medidas sanitarias, ¿sí? Entonces, una forma de involucrarlo es con el cuidado del propio cuerpo. A largo plazo, estos son problemas para la salud pública, porque si ustedes toman en cuenta este dato que yo les estoy dando, tengan bien presente que hay patologías como la diabetes, por ejemplo, que es un problema enorme de salud pública, porque a la larga el Estado se tiene que hacer cargo de la insulina, en fin, determinadas situaciones, como por ejemplo el tratamiento del paciente con bulimia, en fin, cosas que podrían llegar a tratarse perfectamente bien si los pacientes pudieran respetar, digamos, las consignas que surgen justamente del Ministerio de Salud y de las cuestiones allegadas directamente a las pautas previas para prevención de enfermedades. Bueno, el ejemplo que pongo siempre al respecto del involucramiento de la población, el típico ejemplo es el mosquito. ¿eh? Si no hay dengue, pues mejor dicho, si hay dengue, hay mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue. De tal manera que si nosotros buscáramos las normas para evitar, en este caso, el acúmulo de agua en lugares donde no corresponde, el descacharramiento como es oportuno y se informa en todas las campañas, la posibilidad de renovar el agua permanentemente, digamos, de las plantas y demás, esto obviamente debería terminar con la diseminación del mosquito y por lo tanto podríamos aportar a la salud pública un dato fundamental de colaboración para evitar que aparezca enfermedades como el dengue, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué se hacen biopsias? Bueno, una biopsia permite examinar, en este caso, los componentes de la célula. Es un pedacito de tejido que se retira, un exudado, un frotis, ¿sí? Que nos permite poder ver las células, por lo tanto, se las puede examinar. Permite estudiar la arquitectura del tumor, permite examinar la relación que guarda el tumor con los tejidos linfáticos, ¿sí? En cuanto a los marcadores pulmonares, hay unos cuantos, yo no voy a entrar en este tema que a mí me apasiona en realidad. Hoy en día solemos pedirlos los médicos, ¿sí? Cuando tenemos sospecha de algunas enfermedades, ¿eh? Pedir la fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, depende obviamente el tejido que esté investigando, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, el antígeno prostático, por ejemplo. O sea, hay un montón de marcadores tumorales que me permiten facilitar el digamos, de algunos tipos de cánceres. Y después existe lo que nosotros llamamos estadificación, que describe la extensión o gravedad del cáncer. Está usado para análisis
básicamente, y para comparar a grupos de pacientes, esto es importante, facilita el intercambio de información entre los diferentes centros de tratamientos y es una contribución continua a la investigación de los cánceres humanos. Eh, para eso sirve la estadificación. Por supuesto que a mí me sirve también estadificar fundamentalmente para poder tomar en cuenta un tratamiento y poder saber si un tumor es extirpable o no extirpable, si va a requerir rayos, si va a requerir, eh, digamos, tratamiento farmacológico, quimioterapia, en fin, la estadificación es muy importante porque también puede hablar de la expectativa de vida de la persona y de los procedimientos más invasivos o menos invasivos que debe aplicar la medicina para el tratamiento de este. Sirve también, obviamente, para estimulación del pronóstico de la enfermedad, de la estimación, perdón, del pronóstico de la enfermedad. Esto es muy importante, un poco lo que les dije recién, y ayuda sobre todo para la evaluación del resultado del tratamiento. A ver si se entiende. Si nosotros tenemos un tumor que ha crecido mucho y es inextirpable desde el punto de vista quirúrgico, lo que podemos hacer es aplicarle rayos para tratar de favorecer justamente la pérdida del crecimiento, la disminución del tamaño y mejorar la calidad de vida. ¿eh? A veces hay tratamientos que requieren rayos y quimioterapia, otras veces cirugía, rayos y quimioterapia, algunas veces solamente tratamiento paliativo. Todo va a depender del estadio en el cual se encuentre lo más significativo. En tal sentido, vamos a ver el sistema TNM. Esta clasificación, como dije antes, está basada en la premisa de que los cánceres del mismo sitio anatómico e histológico mezclan patrones similares de crecimiento, ¿sí? Y por supuesto que la evolución, en este sentido, va a ser medianamente corresponsal a este tipo de crecimiento. Los criterios de TNM deben ser definidos para tumores en cada sitio anatómico, de tal manera que lo llamamos TNM porque la T va a corresponder al tumor, el N, en este caso, al nódulo linfático, ¿sí? Y la M va a corresponder con la metástasis, como ya lo habíamos dicho. Vamos a ver. En cuanto a este sistema, se basa en la evaluación de estos tres eventos y podemos llamarlos, digamos, al T como crecimiento local del tumor. O sea que, ¿qué quiere decir T? Bueno, el T yo puedo ponerle T1, T2, T3 o hasta T4 y de acuerdo al número que le coloque al primer concepto de tumor tendrá que ver con el crecimiento local. Obviamente que el T4 es el crecimiento más desproporcionado y el T1 es el todavía que tengo cierto margen para poder extirparlo porque es de crecimiento todavía pequeño, ¿sí? En cuanto al ganglio, acá lo primero que tengo que tener en cuenta es si hay ganglio o no hay ganglio. La ausencia de ganglio siempre es beneficiosa y encontrar un tumor sin ganglios y sin metástasis es una bendición porque lo agarramos tempranamente y nos puede dar la posibilidad inclusive de extirparlo. ¿Sí? La ausencia o presencia de metástasis de ganglio linfático es un dato sumamente importante. Y la M, la ausencia o presencia de metástasis. El ganglio puede ser en N1 o N2, eso va a depender de si tengo un solo ganglio tomado o si ya tengo toda una cadena ganglionar o más ganglios involucrados. El ganglio más cercano al tumor se lo considera como ganglio satélite. Ese ganglio satélite es el más cercano al lugar de origen del tumor. Si nosotros realizamos una biopsia del ganglio más cercano y está libre de enfermedad, quiere decir que no hay invasión local del tumor.
de tal manera que lo tomamos directamente como dijimos antes, T1, 2, lo que fuere, pero sin compromiso a ganglios linfáticos. De tal manera que si el ganglio satélite en contraposición estuviese enfermo, entonces ya ahí hablamos de otro problema que tiene que ver justamente con ver hasta dónde ha llegado, en este caso, el tumor, cuáles son los ganglios involucrados, si compromete un grupo pequeño, un grupo mayor, entonces ahí la clasificación va a ser N2, ¿sí? Y por último, la M va a ser M1 o M0. Si no hay metástasis, será 0. Si hay metástasis, ¿sí? Bueno, acá tenemos todo esto mismo que les acabo de decir, lo tienen acá en la filmina para que después lo puedan ver. Conforme se incrementa el tamaño, la lesión primaria se caracteriza como T1 a T4. En cuanto a los ganglios, puede ser de N1 a N3, incremento en el compromiso de los ganglios. Generalmente el N3 hoy podríamos decir que no se utiliza, es N1 o N2, pero de todos modos, como dentro de la clasificación existe, nosotros lo ponemos, ¿sí? Y por último, metástasis o sin metástasis. No hay vuelta de hoja, será sin metástasis M0 y M1 si hay metástasis A. Bueno, acá tienen una tablita que está bueno que ustedes la puedan ver. De acuerdo al tipo de tumor, ¿sí? Se hace una clasificación donde nosotros podemos ir poniendo algunas cuestiones que tienen que ver con la característica del tumor. Siempre, como ustedes verán acá, estamos tomando como estadificación el TNM, ¿sí? Hay algunos tumores que están limitados estrictamente al lugar de origen y que no han alcanzado membrana basal. Podemos tener un carcinoma, por ejemplo, in situ, es muy fácil de extirpación y hay restitución ad interum después de extirparlo, o sea que no ha habido invasión, no hay, digamos, profundidad en cuanto a las capas comprometidas dentro de ese tejido, de tal manera que es muy importante tratar de encontrar al tumor lo antes posible. Bueno, acá tienen otra para que ustedes puedan observarlo. Sí, están en inglés, pero es de muy fácil lectura, inclusive para aquellos que no manejan muy bien. Bueno, después de asignar las categorías TNM a un tumor, obviamente que se pueden formar grupos de estadificación. Cada grupo va a ser relativamente homogéneo con respecto a la sobrevida. Esto es importante evaluarlo. Una persona que se le ha realizado un procedimiento médico completo con cirugía probablemente, más quimioterapia y en algunos casos rayos, probablemente ese grupo deba recibir por protocolo una serie de cuidados y sobre todo un seguimiento que recién podríamos decir que una persona podría estar curada, entre comillas, de esta enfermedad a los 5 años de estar libre de enfermedad. O sea, fíjense ustedes que durante 5 años la persona que ha tenido un tumor y ha pasado por un procedimiento médico va a tener cuidados, controles médicos, que al principio serán muy intensos, cada 2 meses, después se va a estirar a 6 meses, después se va a estirar a un año, o sea, todo esto hasta llegar a los 5 años libres de enfermedad. Eso nos daría la garantía, por lo menos, de saber que aquel tumor que generó la enfermedad, podríamos decir que es un sobreviviente y que está curado, ¿sí? Cada grupo es relativamente homogéneo, vuelvo a insistir, esto es importante porque tampoco en medicina 2 más 2 es 4, parece un refrán muy armadito, pero es la realidad. Nosotros no tratamos con enfermedades, sino que tratamos con enfermos. Entonces uno sabe que hay una evolución, está en los libros, lo estudia, pero también sepamos que hay personas que tienen respuestas distintas
a los tratamientos estandarizados. Los porcentajes de sobrevida de los grupos para cada sitio anatómico del cáncer van a ser distintos y van a depender justamente de la infiltración, del tipo de tumor, etc. Ahí vuelvo a insistir, y esto lo repito permanentemente, hay tumores que son de crecimiento muy lento, agarrados oportunamente podrían ser de curación definitiva. Uno de ellos es el cáncer de colon. Entonces, fíjense la importancia de poder evaluarse. El autoexamen mamario, por ejemplo, el estudio, digamos, del control sanguíneo, hematológico. En fin, hay un montón de pautas que podrían servirnos como elemento para evitar llegar con un estadio avanzado. Muchos de los cánceres que empiezan a proliferar no dan síntomas, son asintomáticos. Cuando los síntomas aparecen ya están muy avanzados. Entonces ahí está la importancia del testeo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el TNM? Ya sabemos que la estadificación por tumor, por ganglio y por metástasis nos dan las pautas, pero ahora también deberíamos saber básicamente en qué estadio se encuentra ese tumor. Entonces, un estadio 0, por ejemplo, podría ser un carcinoma in situ, lo que les hablaba antes, un carcinoma temprano, que está presente solo en la capa de células en la cual empezó. Fácil extirpación, restitución ad integrum, curación definitiva. Cuando ya hay invasión, hablamos de estadios. Pueden ser estadio 1, 2 y 3. Obviamente que mayor número, mayor y más extensa es la enfermedad, ¿sí? Mayor tamaño del tumor y o, en este caso podríamos decir, la diseminación ligada directamente al crecimiento tumoral, ¿eh? Esto puede darse, dijimos, que esté dentro del TNM, o sea que va a evaluar no solo el tamaño del tumor, sino la invasión a los ganglios linfáticos cercanos, a los órganos adyacentes al tumor primario, como dato importante. Y el estadio 4 ya básicamente es paliativo, el cáncer se ha diseminado a otros órganos y lamentablemente las posibilidades de sobrevida son muy limitadas. De todos modos, hoy por hoy, vuelvo a insistir, hay un montón de tratamientos que pueden ayudar para que la persona, aparte de tener, digamos, una sobrevida, tengan también una calidad de vida, que no es un detalle menor, ¿sí? Sumamente importante. En general, los tumores, para hacer, digamos, algún tipo de conclusión, en estadio 1 son pequeños, localizados y habitualmente curables. ¿Esto qué quiere decir? Que son extirpables. En estadio 2 y 3, localmente avanzados, con afectación o no de los ganglios linfáticos locales. Acá, digamos, hay una zona de penumbra, se verá si pueden ser extirpables o no. Generalmente estadio 1 y 2 prácticamente son quirúrgicos. El 3 hay que evaluarlo, hay que ver cómo es la afectación de ganglios y si llegara a haber riesgo de metástasis oculta, habrá que ver el tamaño y costo-beneficio, ¿sí? En cuanto al estadio 4, bueno, ya son metastásicos, en la mayoría de los casos es inoperable. Este es un detalle también importante, a veces la desesperación de la familia y las ganas de que se salve el ser querido eh, permiten, digamos, situaciones que la ciencia hoy tiene en discusión. Yo siempre digo que mientras hay vida hay esperanza, pero la verdad que operar a una persona que está básicamente en un estadio 4 a veces es acelerarle el proceso de la muerte, eh, a veces el dolor es tanto y las consecuencias, digamos, a nivel sintomática para la familia son tan devastadoras que probablemente acepten que se le realicen prácticas
al familiar para tratar de evitar el sufrimiento, ¿no? Bueno, son situaciones que pasan por la ética, que pasan por las posibilidades y que pasan también por la esperanza de la persona que tiene el tumor y de la familia, ¿no? Entonces, yo no juzgo, simplemente digo, me parece importante hacer una valoración de acuerdo a posibilidades certeras, ¿sí? Cuando los médicos no podemos dar garantías del tratamiento, si bien no es obligación médica, los únicos médicos que tienen obligación de resultados son los anatomopatólogos por la característica justamente de lo que hacen y los cirujanos estéticos por la característica de lo que promocionan y venden. El resto no tenemos obligación de resultado. Lo único que tenemos es obligación de tratar de acuerdo al arte de la medicina y del curar con los saberes propios que nos dio la ciencia y el estudio. Lo mismo nos pasa a los kinesiólogos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Esto fue solamente un repaso de lo que ya hemos visto alguna vez en semiopatología médica y ahora esto nos da el puntapié inicial para ver algunos tipos de cánceres particulares que vamos a desarrollar en el resto de los días de la cursada. Les deseo una buena jornada y la semana que viene vamos a ver cáncer de mama. Les deseo lo mejor. Hasta luego.